Y este es Perea. Este era el subdirector. El segundo de bordo. Sí, que se llevaba un poco. Es el secadero donde se saca el uranio. Ya. ¿Lo ves? Sí. Esas son las bandejas. Esta es la caseta de control, que es donde yo estaba. Ya. Yo lo conoces bien, sí. Yo creo que es ruano. Este le están grabando porque si normalmente no tenía bata, ni tenía careta, lo único que se ponía es el guante a lo mejor, si es que los tenía por allí a la mano. Su Excelencia el Jefe del Estado inaugura en Andújar la fábrica de uranio General Hernández Vidal. El establecimiento tiene como misión la transformación de minerales de uranio en un concentrado de riqueza superior al 75% de óxido de uranio. Tras la trituración, la lixiviación, el lavado, el ajuste, la clarificación y restantes procesos químicos, con las debidas garantías se llega a la obtención del concentrado a precios en competencia con los internacionales. A menos de 1 kilómetro del núcleo de población de Andújar, en Jaén, casi 10 hectáreas de terreno encierran los residuos sólidos que generó la actividad de la fábrica de uranio entre 1959 y 1981. Reposan enterrados en un dique junto a otro que guarda equipos, instalaciones y edificios. En 1986, la recién creada Empresa Nacional de Residuos, Enresa, se hizo cargo de la fábrica y entre los años 91 y 95 trabajó en su desmantelamiento y en la restauración del entorno. Aquí se trataron durante 22 años más de 1 millón de toneladas de mineral que llegaba principalmente de las minas de Cardeña, en Córdoba, y de la situada en la ladera del Santuario de la Virgen de la Cabeza, cerca de Andújar. Hoy, un sistema de vigilancia y control obliga, entre otras cosas, al seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y al control de las emisiones de gas radón a la atmósfera. Yo vengo de Cardeña, que ya estaban las minas allí. Yo conocía la empresa y yo quería colocarme. Lo que no quería colocarme era en una mina. Con 18 años no quería yo entrar en una mina, como estaban mis amigos o compañeros del colegio. Pues yo, como estaban haciendo la fábrica, me vine a colocarme aquí a la fábrica de Andújar, pero sin saber riesgo a lo que ya me exponía, porque nadie lo sabía ni nadie me lo había explicado, pero no yo, sino ningún compañero de lo que había ahí. En aquellos tiempos el salario era superior al resto de la población de Andújar, ¿no? Había una diferencia. Luego, pasando los años, nos quedamos por bajo de cualquier sueldo de Andújar. Pero lo primero, teníamos mejores sueldos que el resto de Andújar. Y por eso estábamos más contentos y por eso la gente luchaba o peleaba o buscaba fórmulas de poder entrar. La plantilla se componía de 126 personas, fijas, con la dirección. A algunos no les gustó que viniese esa fábrica aquí, porque además, aunque el pueblo parece que no es sabio, los viejos patriarcas decían, estos que no nos dejan entrar a ver la fábrica, ¿qué estarán haciendo? Era estilo militar, ahí los civiles no podían pasar. Y además me consta que todos los que hacían un contrato laboral, pues tenían que someterse a una cláusula de confidencialidad. Y además, en los sueldos, empezaron ya a comparar los sueldos de allí con los sueldos que se tenían ahí. Había ciertos celos, esto he colocado. Y además, le caía la leyenda negra de que eran franquistas. Que si no era franquista, no te colocaba.
Entraba bajo un examen que tenías que para poder entrar. Luego la conducta, tenías que tener de toda la familia. Buscaban todas las formas, la Guardia Civil, la conducta de los padres, de los abuelos, de los hermanos y todo. Y a lo mejor yo a los 15 o 20 días ya era fijo. Pero sí, siempre firmaba un documento en el cual no sé lo que decía, nadie lo sabe lo que decía ese documento, porque te hacían firmarlo como un secreto. Estábamos trabajando en un secreto militar. Entonces tú firmabas, a ver, déjame que lo lea. No, esto no lo puedes leer. Entonces yo no sé lo que firmé, ni creo que lo sepa nadie. Yo he preguntado a todos los compañeros, firmábamos el papel ese y ya no sabíamos más nada. Solamente que luego no podías, te decía, tú no puedes divulgar nada de lo que hagas, ni se lo digas al compañero, ni el compañero a ti. Y en la calle mucho menos. Yo sé que Franco está muy de moda. En aquella época estaba todavía más de moda. Franco soñaba, pero de esos sueños, el sueño que tuvo con Andújar, además de venado y de ciervo y de jabalíes, que se los ponían, como le decimos nosotros, como a Fernando VII, ¿sabes? Pues le dejó una pesadilla. Y el libro se llama El sueño de Franco, la pesadilla de Andújar. Por cierto, una larga pesadilla que durará miles de años. Los años 50 fueron los del desarrollo de la energía nuclear a nivel mundial, con otros usos distintos a los militares, cuyas dramáticas consecuencias se habían demostrado en Hiroshima y Nagasaki. En mitad de la Guerra Fría, la fiebre nuclear se extendía por el mundo y el dictador Franco no quería ser menos, aunque sus ambiciones para España incluyeran también el intento de fabricación de la bomba atómica. Donde un equipo de técnicos de la Junta de Energía Nuclear La extracción de uranio como actividad minera se inició a finales de los años 40 en nuestro país. Para el estudio de sus explotaciones y el desarrollo de nuevas tecnologías, se empezaron a crear distintos organismos. En 1948, un grupo de militares y científicos constituyeron la Junta de Investigaciones Atómicas, que en el 51 pasó a llamarse Junta de Energía Nuclear, y años más tarde ocupaba nuevas instalaciones en la ciudad universitaria de Madrid. La fábrica de uranio de Andújar era un paso más para entrar en el exclusivo club de países productores de energía nuclear, y eso a pesar de ser uno de los más pobres de Europa Occidental. Junto a la margen izquierda del Tajo, en Almonacid de Zorita, se asienta la central nuclear José Cabrera, primera de su género que se instala en nuestro país. El jefe del Estado Generalísimo Franco, acompañado... En diciembre de 1968 se inauguraba la primera central nuclear española en Almonacid de Zorita, Guadalajara. Luego vendrían Vandellós I y Santa María de Garoña. Fue la primera generación de centrales nucleares en España y para suministrar el combustible se necesitaba el concentrado de uranio que salía de la fábrica de Andújar. Y claro, nosotros tan contentos lo primero. Pero luego después, cuando empezaron ya a morirse gente joven, como lo estoy diciendo, el primero me parece que fue en el año 70, que tenía 36 años, pues ya empezamos nosotros a sospechar algo, pero sospechar nada más. Sospechar, además los equipos, tampoco te daban un equipo, como lo hemos visto ahí algunas veces, cuando viene una visita. Te daba un equipo, te daba una bata, te daba un gorro, te daba unos guantes, una mascarilla, pero cuando pasaba la visita te la quitaba, tú tenías otra ropa normal. Es decir, que a los primeros años nosotros nos traíamos la ropa a lavarla en la casa, con la consecuencia que traía uranio a tu casa. Y comíamos en los bocadillos allí hasta que nos pusieron el comedor, pusieron la lavandería, pusieron una lavadora y ya no lavaban la ropa. Cuando más bien nos dimos cuenta, cuando vino ya, se hizo cargo en Resa en el 86 y empieza a destruir los edificios, la oficina, a encerrarlo todo, a empezar. Bueno, ¿en qué hemos estado nosotros metidos aquí? Empezamos a juntarnos ya en el 90. En el 90 empezamos a juntarnos todos los compañeros, unos nos íbamos avisando a otros, teníamos reuniones y ya en el 92, para tener más fuerza, hicimos una asociación.
la asociación legalizada. Estos dos tomos son un tesoro. Los antiguos trabajadores de la fábrica de uranio de Andújar llevan desde que se juntaron como asociación reclamando el reconocimiento de enfermedad laboral y que no se traten sus dolencias como casos de enfermedad común. Pero el tiempo, como suele ocurrir en estos casos, no ha jugado a su favor. De los 126 trabajadores que tuvo la fábrica en su día, hoy apenas quedan 15 vivos. En la asociación, pues, unos pocos trabajadores, viudas e hijos de fallecidos. Durante casi 30 años han recopilado numerosa documentación, informes médicos, de expertos. Sus peticiones llegaron incluso al Parlamento andaluz y al Congreso de los Diputados, apoyados por algunos pocos grupos políticos. Hoy, cuando ya se sabe por distintos estudios epidemiológicos que la exposición reiterada al uranio puede favorecer la aparición de ciertas patologías, los extrabajadores de la FUA, que aún quedan con vida, han perdido la fe y las ganas de seguir luchando. Cuando llegó en Resa, que empezó a arrancar los árboles, porque allí había árboles frutales como ciruelos, manzanas y todo eso, en los sitios que no había dique. Y aquello no lo comíamos nosotros. Unos más, que estaban más cerca, o tenía más tiempo, pasaba por el árbol y se comía. Pero cuando llegó eso y empezó a arrancar, dijeron, ¿esto qué es? Que estos tienen cuidado, todo esto están arrancando, están enterrando los despachos del mismo director. Y ya es cuando esto ya nos puso un poco nerviosos. Si aquí en Andújar se reconoce que la fábrica de uranio realmente crea algún problema como contaminación, efectivamente eso hubiese sido una bomba. Yo tengo conocimiento y constancia de que las aguas residuales de la fábrica pasaban por debajo, que llegan al río Guadalquivir. Salía todo, se vaciaban todas las balsas que había en la fábrica. Si eso en su momento se hubiese conocido, realmente nadie hubiese trabajado allí, seguro, porque ¿quién se arriesga? ¿Quién arriesga su vida? Ahí vendieron un puesto de trabajo, una fábrica, que era en su momento, no sé, la panacea. Claro, pensemos que era un puesto de administración, casi llamámoslo funcionarios, pero no sabía lo que iban a trabajar, ni tampoco había conocimiento de lo que se estaba manipulando. Hoy en día sí tenemos ese conocimiento. Hoy en día, contrastándolo con aquel periodo, estoy convencido de que eso hubiese sido una aberración, y eso hubiese cerrado al día siguiente. Bueno, cerrado no se hubiese abierto. La capacidad de tratamiento de la fábrica es de 200 toneladas de mineral seco por día, teniendo en cuenta que la fábrica trabaja de 300 a 330 días al año. El mineral tratado anualmente representa de 60 a 66.000 toneladas. Los reconocimientos médicos nos dicen que nosotros hemos estado expuestos a las radiaciones y al polvo del uranio, al cual eso no es harina lo que estábamos tocando uranio. Al final estábamos cogiendo cosas radiactivas durante todo el periodo que hemos estado allí, y que ellos no lo porque claro, lo que hay es que dicen que el cáncer de pulmón sí es de la radioactividad, pero hay cáncer de próstata, hay cáncer de riñón que han salido de allí. Pero claro, que por lo visto la legislación vigente que hay es solamente el cáncer de pulmón, y ahí se basan todo. Estaban enfermos. ¿Y por qué estaban enfermos? Te hablo de que no había ni un solo profesional de la fábrica, ni un solo trabajador que no tuviese un problema. Ni uno solo. Hígado, riñones, pulmones, corazón, tensiones altas, faringitis, o sea, la laringe, todo. ¿Eso de qué procede? Si además el elemento común de cada uno de ellos es que estaba trabajando ahí. Pues evidentemente, esa es nuestra lucha. No hemos conseguido nada, yo creo, sinceramente, no porque no hubiese lo que allí hay, sino porque hubiese creado eso una alarma social enorme en una población como en Andújar de 44.000 habitantes. Si realmente se demuestra que lo que ahí había era una bomba, lo que hay, piensa que a día de hoy, a mí me consta que todas las semanas o cada 15 días en Resa viene y hace unas catas en los pozos y saca agua para ver el grado de contaminación que existe en las aguas subterráneas. Si eso pasa hoy, 2018, en el 1959 hasta 1961, 62, 63, hasta el 74, hasta el 78, ¿por qué no esos trabajadores tienen el mismo trato que tienen la fábrica, la instalación? O sea, no ha salido nada de ahí de esa fábrica, todo se enterró, todo está ahí.
España ha tenido bastantes yacimientos de uranio y en particular pues ha tenido también plantas de tratamientos de uranio. Una de ellas efectivamente era la FUA, ¿no? La fábrica de uranio de Andújar, que se hizo en pleno franquismo sin existencia de organismos reguladores, no existía el Consejo de Seguridad Nuclear las peores prácticas que uno puede imaginar pues se dieron allí, ¿no? Con lo que el impacto sobre estos trabajadores de la FUA fue enorme. Los residuos de la antigua fábrica de uranio de Andújar permanecen y permanecerán mucho tiempo enterrados y señalizados como escombrera de estériles. Pero no siempre ha sido así, ni con el uranio ni con otras sustancias radiactivas. En octubre de 2018, el Consejo de Seguridad Nuclear hacía público un listado de 6 localizaciones o emplazamientos con presencia de radiactividad originada por actividades humanas en el pasado. El Consejo afirmaba en esa nota que vigilaba esas 6 áreas con presencia de radiactividad, aunque sin riesgo radiológico significativo. Una de esas localizaciones afecta a varios términos municipales de Madrid y Toledo, en las márgenes del río Jarama. Consecuencias de un accidental vertido radiactivo ocurrido en 1970 en las instalaciones de la Junta de Energía Nuclear de la ciudad universitaria. En su día no se dieron muchas explicaciones, tampoco, según algunos, en años más recientes. Este es el enterramiento o banqueta número 2, uno de los 8 enterramientos de residuos radiactivos, de radioisótopos que se fugaron en el año 70 de la antigua Junta de Energía Nuclear. Bueno, el 23 de noviembre del año 70, que era viernes, los técnicos de la antigua Junta de Energía Nuclear detectaron una fuga del agua radiactiva que se usaba para refrigerar el reactor Gen 1, un reactor de 10 megavatios, y este agua era el agua del circuito primario, que es el agua más contaminada que uno puede encontrar en un reactor. Ellos le quitaron importancia a la fuga y se fueron de fin de semana, de tal manera que no hicieron nada por atajar este problema. El agua llegó a las alcantarillas, de ahí pasó al Manzanares, del Manzanares al Jarama, del Jarama al Tajo, y finalmente fue detectado en Lisboa por el gobierno portugués, que protestó ante el gobierno de Franco. En algunos sitios se encontraron altas dosis de contaminación, por ejemplo, algunas hortalizas que habían sido regadas por estas aguas contaminadas, y eso se trató como un residuo radiactivo y se llevó a la antigua Junta de Energía Nuclear. En otros casos, como el que nos ocupa, pues ellos se encontraron con lodos contaminados con diversas concentraciones de radioisótopos y tomaron la decisión de enterrarlos in situ. Entonces nos encontramos aquí en la zona del Jarama y del canal del Jarama con 8 enterramientos de diversa gravedad. Para que alguien tenga una dosis por encima de lo normal, tendría que estar un año ahí, o estar comiendo hortalizas todo el tiempo cultivadas en esa tierra. Eso no va a ocurrir, es improbable que ocurra. Pero no hay que tampoco menospreciar el riesgo. Es decir, no hay que alarmar, pero tampoco hay que menospreciar el riesgo. Lo que estamos haciendo aquí es someter al medio ambiente a unas dosis radiactivas gratuitas, que no tendrían por qué producirse. Un problema adicional que yo creo que cabe señalar es el secretismo. La fuga se mantiene en secreto, si no es por la protesta del gobierno portugués no nos enteramos, pero además esta contaminación, estos 8 enterramientos han sido secretos hasta hoy. Y uno puede deducir que las mediciones se hicieron antes del año 2000, que fue cuando las dosis límites se dividieron por 5 legalmente, pero claro, existe un informe del Consejo de Seguridad Nuclear de 2012, donde se hacen una serie de recomendaciones bastante sensatas. Este informe se mantiene en el cajón, no se hace público y, lo que es peor, no se toman ninguna medida. Cuando a finales de 1970 se produjo el accidente, todo se ocultó. Pero eso no pudo evitar que algunas filtraciones llegaran hasta la prensa de la época. La Junta de Energía Nuclear, liderada desde su creación por el contraalmirante ingeniero de la Armada Otero de Navascués, se vio obligada entonces a dar alguna explicación donde minimizaba los hechos. Años después, en 1994, el periódico El País tiene acceso a algunos documentos oficiales sobre aquel suceso.
En un largo reportaje lo califica como el suceso más grave de contaminación radiactiva en España. Entre otras cosas, los informes desvelaban que en algunas parcelas se había detectado radiactividad 20 veces superior a la permitida. Es muy difícil el juzgar la intencionalidad, por así decirlo, con los datos además que tenemos. Estamos hablando de una época, cuando nos retrotraemos a España, no estamos hablando de una época oscura, por decirlo de alguna manera suave. Teníamos una dictadura y naturalmente cualquier elemento que podría ser causante de malestar o de, no sé, o de una percepción negativa por parte de la sociedad, la tendencia era ocultarlo. Teníamos censura, teníamos todos esos procesos típicos de una dictadura y evidentemente eso también, supongo que esa cultura de transparencia que ahora tenemos y a la cual yo estoy plenamente involucrado como responsable de este centro, esa cultura no existía. Y si se produce algo, se produce la muerte de un tren en el norte de España, se oculta. Si se produce un vertido de sustancias radiactivas en el río Jarama, se oculta. Es una reacción de dictadura, es una reacción de un momento histórico en nuestro país, que también ha sucedido en otros, a pesar de su... No todos los problemas que ha habido en otros países también han tenido esa transparencia. Y eso yo creo que es un elemento muy negativo que ha incidido en esta industria nuclear, y que es lo que ha hecho que ese miedo que existe. Porque los riesgos evidentemente están ahí, como cualquier elemento industrial a gran escala que se desarrolla. ¿Qué habría que haber hecho? Pues coger toda la tierra contaminada, incluso la de baja contaminación, y tratarla como lo que es, como un residuo radiactivo, aunque sea de muy baja contaminación, y llevarlo a la Junta de Energía Nuclear. Eso no se hizo, en parte pues por desidia, por dejadez, por pensar que bueno, en realidad no pasa nada, ¿no? Porque haya un poquito de tierra contaminada en estos sitios. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es lo que dice el informe de 2012 de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, y es caracterizar perfectamente los enterramientos, volver a medir, porque desde el año 70 hasta hoy ha pasado suficiente tiempo como para que la contaminación se haya dispersado. Hay 3 puntos, 3 banquetas, una de ellas es esta, que han sido tocadas por la mano humana, por acciones humanas, y que lógicamente pues, la contaminación se habrá movido. Entonces por eso hay que volver a caracterizar, averiguar por tanto cuál es la concentración real de radioisótopos y limpiar para que la radiactividad que queda en el terreno pues sea, en fin, trazas, ¿no? Sea verdaderamente aceptable. Desde 2011, la empresa minera australiana Berkeley persigue un gran proyecto para el campo Charro de Salamanca. Pretende abrir la que sería la única explotación a cielo abierto de uranio de Europa Occidental y, según dicen, hacer posible que España recupere su tradición minera. Tiene previsto invertir unos 250 millones de euros y la creación de más de 2.500 empleos entre directos e indirectos. Está todo parado y claro, aquí la gente lo que necesita es más que nada trabajo, y a mí me parece que es una oportunidad. Eso es una tontería, el que la mina produce cáncer. Y eso, los que protestan son los que viven muy bien, muy acomodadicos en su casa, que no tienen que trabajar ni tienen que hacer nada, tienen el sueldo todos los meses bien fijo en casa y les da igual los que no tengan. Tendrán todo bien estudiado para que no afecte a nada y todo esté todo bien controlado para que los de Portugal estén bien, y no, es que no creo que vayan a ponerme en peligro a todas las personas. La mayoría del pueblo estamos contentos de que se abra, porque lo que queremos es que haya trabajo en el pueblo y que no se vaya la juventud. Aquí, si no hay trabajo, la gente tiene que marcharse y nos quedamos 4 viejos. De momento, pendientes de permisos y con algunas demandas en los tribunales, han invertido ya más de 70 millones de euros. Se mueven y trabajan en prospecciones por la zona,
Han iniciado obras y también construido instalaciones en los pueblos y patrocinado eventos deportivos. Tienen ya más de 22.000 solicitudes de empleo. Pero como siempre en estos casos, cuando una minera anuncia sus intenciones, no todos están de acuerdo, especialmente si se habla de minas y plantas de procesamiento de un mineral que hace mucho que dejó de extraerse por estos y otros lugares. A mediados de la década pasada, el precio del uranio estaba muy alto, la humanidad se había olvidado ya de lo que había pasado en Chernobyl, y entonces otra vez la energía nuclear estaba creciendo, había bastantes países que se planteaban hacer otra vez centrales nucleares, y por eso el precio del uranio llegó a valer hasta $140 la libra. Pasó lo de Fukushima en 2011 y luego esto pues realmente ha bajado mucho. Pero en aquella época sí que valía bastante el uranio, tanto que se planteó Berkeley, llegó a un acuerdo con el USA para reabrir las minas de Salices, que también están aquí en Salamanca, que están abandonadas. Lo que pasa es que ahora en 2019 vale $28 la libra. Ahora no sabemos si realmente va a ser rentable lo que están haciendo aquí. Pero vamos, evidentemente ellos han invertido un montón de dinero y quieren sacar rentabilidad a todo lo que están haciendo. Nosotros nos estamos oponiendo desde hace ya 7 años, hemos hecho manifestaciones, concentraciones y también estamos recurriendo en vía judicial todos los permisos administrativos que va teniendo Berkeley. Retortillo, Villavieja, la comarca del río Yeltes son algunos de los nombres que aparecen en el proyecto de Berkeley Minera, una zona rural con pocos habitantes y muy cercana a Portugal que presume y vive principalmente de su ganadería, una de las más importantes del país. Los ganaderos no queremos vivir de la mina, sino queremos vivir de los animales, de nuestro trabajo y de nuestro campo. Aquí en esta zona estamos orgullosos de que las 3 grandes unidades veterinarias que están en España, en cuanto a número de cabezas de ganado, se encuentran en esta zona. La principal es Vitigudino, la segunda es Ciudad Rodrigo, que están aquí en la zona, a la cual pertenecen nuestros ganados, y la tercera sería la Fuente de San Esteban. Entonces, en una zona que es principalmente ganadera, no nos entra en la cabeza de verdad que se pretenda abrir una mina de uranio a cielo abierto con todo lo que eso conlleva. Las vacas cuestan dinero, las rentas de las fincas cuestan mucho dinero y es que es tu modo de vida. Yo ahora mismo tengo este ganado porque lo tengo para vivir de él. O sea, yo no puedo de la noche a la mañana coger mis vacas y llevarlas a 100 kilómetros escapando de una mina. Porque es que una mina es un problema que va a estar ya toda mi vida. O sea, si yo tengo ahora mismo 20 años, va a estar hasta que yo, por desgracia, me muera. La plataforma Stop Uranio es una plataforma ciudadana que congrega ganaderos, agricultores, toda la gente de la zona. Nosotros en 2009 empezamos a escuchar rumores de que se iba a abrir una mina de uranio. Algunos nos preocupamos, pero bueno, pasó el tiempo y los rumores se iban haciendo más fuertes y además ya hablaban de una planta de concentrado, que eso al principio por aquí no sabíamos muy bien qué era. Empezamos a informarnos, buscamos gente con la que hablar y entonces ya nos dimos cuenta que era una cosa muy seria, que ya no hablábamos de abrir una mina, sino una planta de concentrado, que iban a quedar aquí residuos para toda la vida. Entonces nuestra preocupación ya empezó a ser fuerte. Muchas organizaciones y grupos ecologistas se han unido ya al rechazo del proyecto minero para estas tierras, porque no son solo los residuos que deje o los efectos directos en la salud humana. También la mina afectará a una zona Red Natura 2000, protegida por su alto valor ambiental y ecológico. El desarrollo de los ecosistemas y la vida de algunas especies endémicas estarían en peligro. Ahí detrás está el Yeltes, que es un espacio donde hay especies endémicas, por ejemplo, como la sarda salmantina. Hay especies que en peligro de extinción, como la cigüeña negra, como el milano real. Entonces, bueno, no se entendía muy bien que eso fue obra de la Junta, que fue la que emitió la declaración de impacto ambiental, fuera favorable cuando hay una afección sobre Red Natura. Hay sentencias en España y en Europa de que no se puede, porque esto está a nivel europeo, la Red Natura, no se puede afectar a un espacio protegido
por medio de instalaciones, por ejemplo, una carretera en Holanda, una mina que se iba a hacer en Navarra. Eso luego la justicia lo ha echado para atrás porque hay una afección sobre un espacio natural. Además, bueno, el tema también es que Retortillo es una planta de tratamiento. Está la mina de Retortillo, pero también hay otra mina muy cerca de Villavieja que quieren abrir, que se la llaman Zona 7, y entonces atravesaría también lo que es un bien de interés cultural, también una zona protegida, que es la antigua vía férrea que iba de la Fuente de San Esteban a Barca de Alba. Están afectando zonas sensibles para nosotros, como digo, como es en Natura, como es social o de patrimonio, como es la vía del tren, y también, vamos, pero la Junta siempre les ha dado los permisos, la Junta no ha tenido ningún obstáculo en permitir esto, cuando tenía que defender a la poca gente que vamos quedando en esta zona. Bueno, Villavieja concretamente sería el cierre definitivo, porque uno de los yacimientos en los que Berkeley pone su máxima esperanza es la zona 7, que está a escasos 100 metros del casco urbano de Villavieja de Yetes. Las explosiones y todos los trabajos harían imposible que hubiera una habitabilidad del casco urbano actual. Este tipo de proyectos es una consecuencia de esa despoblación tan brutal a la que nos ha abocado una mala gestión desde el gobierno de la comunidad autónoma. Pensar que estos proyectos son el futuro de este pueblo, por ejemplo, cuando en el mejor de los casos habría una explotación de 5, 6 o 7 años, si es que fuese rentable, toda esa gente que ahora se emplease ahí vería absolutamente cercenado su futuro, porque no se preparan, no se forman en otros puestos de trabajo, ni se invierte en otras industrias o en otros puestos de trabajo mucho más sostenibles en el tiempo. Es decir, que sería una condena para este pueblo. Lo haría desaparecer, a mi juicio, sin ninguna duda. Nosotros tenemos clarísimo que esta mina nos va a afectar a todos, desde los ganaderos, desde el turismo. Aquí, por ejemplo, yo personalmente tengo un negocio que depende de un balneario, el balneario de Retortillo. Este balneario lleva dando trabajo 100 años y da trabajo a 60 personas todas las temporadas. O sea, ese balneario va a estar a 900 metros de la mina de uranio. Evidentemente ese balneario va a cerrar. Ahí ya hemos perdido unos puestos de trabajo importantísimos, que además trabajan muchas mujeres en el balneario. Antes el balneario era un balneario normal, había muchísima gente. Ve usted la carretera llena de gente que venía paseando y la gente pues andaba para los lados. Una vez que dieron en oír, que no sé quién se lo diría, cogieron miedo. Miedo, ¿por qué? No sé, porque no se han dejado explicar. Y aquí nos pasamos la vida los dos. Unas veces hablamos mucho, otras veces no hablamos nada. Y otras veces nos enfadamos, como es normal. Pero yo vivo muy feliz aquí. Los únicos que me quitan el sueño son esos señores. El bar pues está de hace 46 años que trabajamos en él y dábamos comidas. La gente del balneario se venía a comer aquí y trabajábamos bastante bien. Pero una vez que empezó esto, pues ya nadie. Ahora no, sí, por las tardes vienen, tienen una terraza ahí, se sientan en la terraza, toman algo, ya me junto con ellas. Como casco mucho, pues no las dejo que se vayan. Y así es la vida. El bar la casa está hecha desde el año 1903, los mismos años que el balneario tiene. Y esta es mi vida, que soy muy feliz y ya está. No quiero que mi vida cambie. Porque ¿dónde voy yo? Con 69 años aquí viviendo, ¿quién me mete en un piso a mí? Eso es igual que un pájaro cuando lo metes en una jaula. Yo no quiero irme de aquí y ya está, y por eso estoy haciendo todo lo que hago. Yo estoy en contra de la mina, pero porque estoy defendiendo mi negocio y mi vida. Vara bendita,
Tra la 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 la. El uranio de Portugal tiene una larga historia que arranca ya en 1907. Durante la Guerra Fría fue el gran filón para los países del bloque occidental, pero hoy las minas de uranio lusas están cerradas. Después de muchos años de lucha, la entrada del nuevo siglo supuso el fin del uranio, leyes nuevas y el reconocimiento de derechos para sus trabajadores. Nosotros fuimos víctimas de una situación que no conocíamos. Trabajábamos sin saber que íbamos a morir, y por eso hubo 170 muertes de cáncer, y murieron muchos trabajadores mineros. Este es un dolor muy fuerte. Yo, como presidente de la Asociación de Extrabajadores, siento mucho dolor, ya que tengo que participar casi mensualmente en una enfermedad, un entierro, llevar a un trabajador a su última morada, que es bajo tierra. El que estuvo trabajando bajo tierra va bajo tierra demasiado temprano, dejando niños jóvenes, dejando la familia destrozada. Y por eso nosotros estamos aquí en España, en Retortillo, con banderas negras, porque nuestro color es la tristeza, es nuestra indignación. Y nosotros tenemos ese capital triste de mucha muerte. Si no se mueren, tienen cáncer, con enfermedades durante muchos años. Es por eso que el Estado portugués ha reconocido en decreto ley la indemnización a todos los trabajadores que mueren con cáncer. Hemos conseguido que Portugal entienda que tenía que cerrar y que tenía que recuperar las minas portuguesas. De 66 que había abandonadas durante 30 o 40 años, solo existen cerca de 10. Han sido cerradas, pero incluso así todavía existen problemas. Por eso estamos aquí en España, para mostrar a España que Portugal también está en contra de la apertura de esa mina aquí en Retortillo. Sería un error grave para la humanidad, para el medio ambiente, para la economía. Esta es la postura que tenemos, y también que con la cadena humana entre Portugal y España vamos a pedir a los países, a Portugal, que sea más fuerte en la lucha para cerrar, para no abrir Retortillo, y al gobierno español mostrar que Portugal, por su experiencia, entiende que no se debe abrir Retortillo. Portugal nunca se apuntó a las centrales nucleares. España y la mayoría de los países occidentales contemplan su cierre paulatino para las próximas décadas. Con este panorama y un proyecto de futuro basado en las renovables, la explotación de minas de uranio no tiene hoy, para muchos, ningún sentido.